distrito, no cualquier distrito, creo que por acá estaba una propuesta de la ancha avenida del medio que se va enangostando claramente últimamente, ¿no? Pero estamos acá y les cuento un poco una anécdota personal, digamos. Yo estuve los últimos 10 años en la Patagonia, en la provincia de Río Negro. Recibimos este cachetazo por primera vez en nuestra historia política, que la oligarquía nos ganara electoralmente. Este triunfo de los grupos económicos diversificados de la oligarquía aliados al imperio. Digo, para poner los nombres y los apellidos y los acentos en donde deben estar. Porque este gobierno tiene más de 135 CEOs que son representantes de las empresas monopólicas, las mismas que financiaron, apoyaron y respaldaron los golpes militares. Entonces, cuando el gobierno se enoja porque algunos activistas le dicen: Macri, sos la dictadura militar, la política económica que está haciendo este gobierno es la misma política económica de las dos dictaduras militares que decía el Boina recién, que hemos resistido todos nosotros, y es la misma política neoliberal que se introdujo en el peronismo con aquella falsa promesa de revolución productiva que después vino Cavallo con la convertibilidad y que nos dolió mucho porque estaba dentro del movimiento nacional y popular. Y es la misma política que intentó el último tramo de la Rúa con Cavallo, otra vez el mismo personaje, y que ahora se impone desgraciadamente con una elección que no debemos nunca olvidar electoralmente. Es la primera vez en la historia que nos ganan electoralmente. Entonces, cuando decimos tenemos que mirar para atrás para hacer esa revisión crítica, autocrítica de en qué nos equivocamos, elaboramos un programa con otros compañeros que hoy no están acá, pero que mantienen ese programa de los 105 puntos, que nosotros lo identificamos como la autocrítica positiva. ¿Por qué? Porque en ese programa ahí decimos lo que no pudimos hacer, lo que no quisimos hacer en su momento, quizás por correlación de fuerza, quizás porque nos faltó debate, quizás porque nos faltó la fortaleza necesaria en el movimiento popular. Y en esos puntos planteamos algo que decían los compañeros acá muy claramente: si no hay un cambio de la Constitución, volvemos a repetir los ciclos y los contraciclos, los ciclos de movimiento nacional y popular y los contraciclos neoliberales. ¿Qué significa ese cambio? Que no es reforma. Y acá lo citaban a Palazzo, que es radical, todos lo sabemos, secretario general de uno de los gremios que ha liderado una lucha muy importante, el primer gremio que se le plantó a la política neoliberal. Más de 60 días de huelga, recuperó los compañeros despedidos, recuperó el tema salarial que estaba planteando, y ahí están firmes hoy peleando nuevamente. Este compañero le decía a Cristina en ese acto: Cristina, no podemos hablar de reforma constitucional. Moró, ¿no? Porque ambos, Cristina y Moró, fueron constituyentes. La Negra fue constituyente de la reforma del 94. No alcanza. Las reformas son cosméticos, no alcanza. Hay que ir al fondo, hay que ir al cambio de la Constitución. Y somos conscientes que plantar una bandera como reforma de la Constitución, para los peronistas retrocedemos al año 1949. Hay que leerla. Hay que formar los cuadros y los jóvenes en la lectura de esa Constitución de 1949. Y para lograr eso necesitamos el 80% mínimo de respaldo de nuestro país, de nuestro pueblo. Hay que trabajar mucho, hay que generar conciencia, hay que generar política, hay que hacerla ver en cada uno de los artículos las necesidades concretas básicas de nuestro pueblo: vivienda, educación, ancianidad, juventud, economía, el tema financiero. Hay que militar y trabajar profundamente, porque nosotros plantamos la bandera hoy, vamos a trabajar para ganar el gobierno del 2019, que lo vamos a ganar, no tengo ninguna duda, pero si lo ganamos y no profundizamos la política, lo perdemos en 4 o 5 años, nos vuelve a pasar lo que históricamente nos ha pasado en los últimos 50 años. Entonces, cuando los compañeros
me convocan para organizar y trabajar y recorrer nuevamente el país, decimos dos cosas. Si es para ganar el gobierno solamente, muchachos, nos quedamos cada uno en la provincia, cada uno trabaja en su agrupación, en su gremio, y punto. Militamos a un 30, a un 40%, hasta ahí encendemos los motores. Ahora, si es para ir a fondo de la situación, si es para el cambio de la Constitución, si es para profundizar nuestro proceso, si es para garantizar la construcción del movimiento popular, ahí sí, a dónde hay que estar, qué hay que recorrer, y ahí encendemos todos nuestros motores al 100% y lo que más nos dé nuestro físico, nuestra conciencia y nuestras convicciones. Esa es la diferencia. Cuando nosotros planteamos esos 105 puntos, estamos planteando eso. Y los más viejos acá se acordarán cuando en el año 73 definimos una consigna que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Qué significaba eso? Significaba que nosotros identificamos el gobierno como una necesidad de recuperarla para los intereses del pueblo, pero que el gobierno no era el poder, que sabíamos que fuera de ese gobierno había un poder. Y hoy ese poder lo identificamos claramente, está en el poder mediático, monopólico, está en esos medios que chantajean, sobornan y hacen temblar a varios de nuestros dirigentes políticos, está en ese poder judicial, los huevos de la serpiente del sistema, que consolida esa doble vara, ese gobierno que juega para los ricos y golpea contra los pobres, ese gobierno, ese poder judicial que hoy le impone más de 50 causas a la presidenta y que el juez Bonadío en su escrito se le escapa, es el subconsciente, escribe y dice hay que garantizar la persecución de Cristina Fernández de Kirchner. En vez de decir el término jurídico, el procesamiento, escribe la persecución, que es exactamente eso lo que está pasando. Lo vimos, el mismo proceso, lo vimos en Brasil con Dilma, se lo están intentando hacer a Lula. Lula es el otro gran corrupto de Brasil, no es Odebrecht, es Lula. Lo intentaron hacer con Evo Morales, le hicieron perder el referéndum a Evo Morales, le inventaron un hijo inexistente, le compraron el chofer personal, amigo personal de él, se lo compraron y dijo ante la prensa, antes del referéndum, que había ido con Evo a un registro civil a llevar a este pibe para anotarlo y no sé cuántas mentiras más. Falso. Perdió el referéndum Evo y después se demostró cuál era la realidad y después salió a la luz la verdad. Ese chofer hoy está en Estados Unidos, en Miami, con plata, y ahí está el daño. Ese tema lo tenemos que tener claro. Para cambiar el poder mediático, para cambiar el poder judicial, hay que cambiar la Constitución, porque si no, no vamos a garantizar el proceso de democratización. Y acá viene un tema importante. ¿Qué intenta hacer este gobierno? Este gobierno intenta, como todos los otros gobiernos neoliberales, romper la matriz distribucionista de nuestros gobiernos nacionales y populares. Intenta romper la matriz productiva, que es lo que está pasando con las pymes, que es lo que está pasando con el proceso de desindustrialización, que es lo que está pasando con el proceso de apertura de importaciones, e intenta imponer, ¿qué impone? La renta financiera. 70.000 millones de dólares han ganado los bancos, y eso lo conocen los compañeros bancarios, que son numerosos los que hoy se encuentran aquí. 30.000 millones de dólares se han fugado del país. Somos exportadores de capital. No podemos colocar un puto limón en Tucumán, pero exportamos 30.000 millones de dólares, compañeros. Eso es la patria financiera, eso es la renta financiera, eso es lo que este gobierno viene nuevamente a imponer. Entonces, ¿la Argentina qué es? Un país sumamente rico, con un país sumamente pobre, con nuestro pueblo empobrecido. Y este gobierno es el gobierno de los ricos, aunque traten de disfrazarlo. Y tenemos que resignificar el lenguaje y tenemos que encontrar la respuesta a los discursos falsos que nos están poniendo. Si ustedes ven la televisión, van a encontrar estos militantes del PRO, y hay que nombrar, y estos militantes del radicalismo. A mí no me gusta decir tanto cambiemos, me gusta identificar la alianza PRO y radical. ¿Por qué? Porque es así, porque hay un sector del radicalismo que parte de este gobierno y hay un sector del radicalismo que está en contra de este gobierno. Quizás sea la minoría, pero la minoría más lúcida como Palazzo,
como Moró, como estos compañeros que están dando el debate político dentro del espacio del Frente para la Victoria. Entonces, hay que dar esa lucha política, ideológica con esta alianza nefasta. Y cuando hablamos desde nuestro reagrupamiento de que tenemos que tener una política de defensa y de soberanía, es porque somos conscientes que ningún proyecto de transformación de fondo de nuestro país se puede sustentar si no hay un respaldo de las Fuerzas Armadas, si no hay un proyecto nacional, si no volvemos al general Valle, si no volvemos al general Mosconi en su proyecto industrialista. Tenemos y necesitamos recuperar ese trabajo, dejar a las Fuerzas Armadas solas, aisladas de la sociedad. Es para que trabaje la oligarquía, es para que trabajen ideológicamente y la vuelvan a usar como instrumento de fuerza de sus proyectos oligárquicos. Y vean, escuchen, ¿quiénes dicen esto? Nosotros peleamos contra 2 dictaduras militares. Fuimos perseguidos, fuimos encarcelados, secuestraron nuestras familias, asesinaron a nuestros familiares, nos robaron nuestros hijos, pero tenemos absolutamente claro que tenemos un proyecto nacional y popular y que dentro de esas Fuerzas Armadas todavía hay sectores nacionales y Julio es la expresión exponente de ese sector. Entonces trabajar sobre ese sector de las Fuerzas Armadas es muy importante. Pocas fuerzas políticas se plantean este tema. Y el otro tema central, fundamental, ¿qué pasó el mes de marzo? 5 movilizaciones impresionantes en nuestro país. Nuestro pueblo movilizado. Ganamos y recuperamos la calle después de un año, con todas las semanas miles y miles y millones de compañeros en la calle. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Puso en el centro de la mira ¿a quién? Al movimiento obrero. Ya no era tanto Cristina, era el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el proyecto económico de la renta financiera y este proyecto de destruir la matriz productiva, ¿qué necesita? 17% desocupados. ¿Y por qué necesita 17% desocupados? Porque pone de rodillas a la dirigencia gremial, y la dirigencia gremial tiene que discutir la defensa de fuerza de trabajo y no las paritarias nacionales. Desgraciadamente para este gobierno tiene un movimiento obrero consolidado. Desgraciadamente para este gobierno existe un movimiento de masas, el peronismo, y existe una alianza del Frente para la Victoria nacional y popular. Siempre decimos, sin el peronismo en la Argentina no se puede, con el peronismo solo tampoco. Necesitamos una alianza entre los compañeros de distintas agrupaciones políticas que coincidan con este programa nacional y popular. Ahí está la fuerza del Frente para la Victoria. Ahí está el trabajo político que nosotros tenemos que hacer. Ahí está la convocatoria que tenemos que hacer a cada una de las agrupaciones. Y cuando hablamos del polo, estamos diciendo el polo como una herramienta electoral. Y cuando hablamos de herramienta electoral, algunos compañeros se preguntarán por qué no el PJ, o por qué algunos otros compañeros que no son peronistas, por qué no el Polo Obrero, alguna otra organización, algún otro partido político. Nosotros reconstruimos, como decía el Boina, el polo, y como decía el compañero acá de la Volkswagen claramente, como una herramienta político-electoral al servicio del movimiento. No queremos una herramienta político-electoral pejotista de la política tradicional o solamente de las agrupaciones. Queremos una herramienta electoral que esté representada el movimiento obrero a través de sus agrupaciones, columna vertebral del movimiento nacional, se ha dicho de paso. Queremos una herramienta política electoral que esté el movimiento estudiantil a través de sus organismos de masas. Queremos una política electoral que esté en las organizaciones barriales y vecinales. Por ejemplo, nos olvidamos de nombrar acá, le hizo a la CNST, que está dentro del polo social, hoy en día trabajando con nosotros, con todas las federaciones del interior del país. Bueno, que estén representados esos compañeros, que esté representada la juventud a través de jóvenes, y que estemos nosotros, los dirigentes políticos, también representados, pero en ese conjunto. Estamos hablando de una política movimentista. El polo queremos que dinamice ese debate político en todos los partidos políticos. ¿Se acuerdan con el tema de la juventud, los que formamos esa famosa juventud maravillosa?
¿Qué hicimos? Nos juntamos todas las agrupaciones políticas de la juventud, en una mesa, todos, desde Brito Lima, todos, comando de organización, todos, las regionales, todos en una mesa. Algunos compañeros decían, bueno, ¿hasta dónde llega esa unidad? Con una propuesta programática que en ese momento era el Frejuli. Bueno, ahí empezamos a trabajar. ¿Qué pasó? Se organizó la juventud y nos pusimos de acuerdo en un programa con muy pocos puntos. Y había un punto principal, el programa, y había un segundo punto que era la democratización del peronismo y la exigencia de que el peronismo reconociera como cuarta rama a la juventud peronista. Y cada uno de nosotros agarró la mochila, se fue a su agrupación y dio la batalla política, no solo del peronismo, en el partido intransigente, en el radicalismo, y la juventud empezó a ser reconocida en los partidos políticos. La juventud empezó a ser reconocida. Perón la reconoció como cuarta rama, la incorporó al peronismo. Y eso lo hicimos nosotros en la juventud, famosa, maravillosa, tenía distintos nombres. Éramos jóvenes, igual que ahora, ninguna diferencia con los jóvenes que tenemos hoy en día. Nos tocó coyunturas distintas, esa es la única pequeña y gran diferencia. Ojalá no les toque nunca a un joven la coyuntura que tuvimos que pasar nosotros. Pero vuelvo al mismo tema. Dinamizar ese debate político, tarea del polo social. ¿Por qué? Porque esta propuesta movimentista de que los partidos políticos reconozcan las organizaciones del movimiento obrero, reconozcan las organizaciones del movimiento estudiantil, reconozcan las organizaciones de las compañeras, reconozcan las organizaciones de la juventud y les den un lugar para terminar con una dirigencia política que es el amigo, el novio, el conocido, el que me conviene, el famoso dedo en cada una de las estructuras. Queremos dinamizar ese debate político, queremos dinamizar la lucha programática, porque planteamos la unidad. Fíjense, estamos construyendo una herramienta político-electoral al servicio de esos compañeros que hoy están en la calle peleando contra las políticas neoliberales. No aspiramos, y lo hemos dicho varias veces, personalmente y varios compañeros lo han planteado, no somos candidatos. Hoy no somos candidatos, hoy nos definimos como constructores. ¿Por qué? No porque seamos Gardel y la conozcamos toda, pero hemos peleado contra 2 dictaduras militares, compañeros. Hemos peleado contra las políticas neoliberales en democracia. Conocemos cómo hacerlo. Tenemos experiencia de cómo hacerlo. Y fundamentalmente no nos mueven aspiraciones personales. Nos mueve una gran aspiración de una Argentina libre, justa y soberana. Nos mueve una gran aspiración de ganarle a este gobierno que en democracia nos ganó una elección, a la oligarquía. Queremos reventarle las urnas en la cabeza, el 2017 y el 2019. Para eso nos preparamos. Y tenemos otro tema que es muy importante. Yo le decía a los compañeros, en la dictadura de Onganía, Levington, Lanús, del año 66, estamos un poquito viejos, ¿no? O sea, hasta el 76, perdón, 1966, 1973, peleábamos en el movimiento nacional, teníamos liderazgo, que era el general Perón. Se hacía mucho más fácil teniendo liderazgo. La dictadura de Videla, Macera y Agosti, 1976, 1983, no teníamos liderazgo en el movimiento popular, estábamos solos. Éramos lo que cada uno era en cada su territorio y lo que cada uno podía hacer. Hoy tenemos nuevamente un liderazgo que es Cristina Fernández de Kirchner. A la cual ahora escrachan sus viviendas de Alicia Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. Están desarrollando una estrategia, están jugando en la cornisa. Hay una estrategia de guerra, de información de guerra. Hay una estrategia, esto que se llama la posverdad. ¿Saben lo que es la posverdad, no? La posverdad es que esto es un vaso con agua y yo digo que el vaso no existe. Esto es un hecho, es un vaso con agua, pero digo que no existe. Entonces vemos los diputados, los legisladores del PRO en la televisión y te dicen, no hay despedidos,
ustedes no existen. La Volkswagen con todos los 600 despedidos no existe. El país está creciendo, están cerrando las industrias. Techin se va del país y pone una fábrica en Estados Unidos y nos cierra las fábricas acá. Ese es el modelo de desindustrialización que se está haciendo en la Argentina. Ese es el modelo de romper la matriz productiva de la Argentina. Eso es lo que intentan romper, porque si rompen eso, compañeros, desaparece el movimiento obrero. Si desaparece el movimiento obrero, desaparece el movimiento nacional. Por eso además nos ponen en el blanco, en el centro de la escena, la flexibilización laboral. ¿Se acuerdan la reunión de los empresarios de Davito? Esa que se hizo acá, en el Néstor Kirchner. ¿Cuál fue el tema? ¿Inversiones extranjeras? No. ¿Cuál fue el tema central? Flexibilización laboral. Los empresarios que vienen a invertir se preocupan porque nuestros obreros ganan bien. Se preocupan por esto que decía González Fraga, que los obreros se compran un auto, viajan, tienen plasma, o sea, tienen capacidad de consumo. Nosotros al contrario, no solo no nos preocupa, sino que queremos llegar a ese 50-50 como mínimo que generó el peronismo en 1945-1955. Esa es la pelea. Y por eso ponen en el centro de la escena al movimiento obrero. Por eso, además, el polo social, como herramienta que estamos construyendo, la ponemos al servicio de los compañeros, porque sabemos que esos compañeros no van a hacer la gran bocio, van a defender esto que para nosotros es infranqueable. 3 temas: el tema del endeudamiento, el tema de los derechos laborales conquistados y el tema del no retroceso al genocidio y a la condena al genocidio en la Argentina. 3 franjas que nosotros, quienes las corran, no tienen nada que ver con nosotros y con la propuesta de unidad. Nada que ver, absolutamente. Porque la unidad no es amontonarse. La unidad tiene que ser con convicciones, como lo planteó en ese momento Néstor Kirchner cuando dijo que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Eso es lo que nuestro pueblo está esperando, eso es lo que nuestro pueblo está exigiendo de nuestros dirigentes. Hay pocos hoy en la estructura institucional que representen esta política. Por eso queremos cambiarla, por eso queremos dar el primer pasito el 2017. Es un pasito, no es el paso. El paso más importante, los pasos más importantes van a ser el 2019. Nosotros estamos en etapa de construcción, de reagrupamiento. Un paso hoy, otro paso mañana, consolidando. Tenemos que tener cuadros con capacidad de conducción. Vean, ayer, mejor dicho, al mediodía, estuvimos con los compañeros en la 6ª sección electoral de la UCRA. Ahí hay un compañero, Humberto Montero, secretario general regional de Bahía Blanca, de la 6ª sección, secretario general de la UCRA. Hicimos una convocatoria del polo. Había unos 50, 60 compañeros, la mayoría miembros del cuerpo delegado de empresas, de la construcción, de bancarios, de molineros. Los molineros históricamente estuvieron en el polo social en Bahía Blanca, discutiendo las políticas. Y le decíamos a los compañeros, si la UCRA puede construir hospitales, puede construir rutas, puede construir grandes edificios, ¿por qué no pueden construir la política? ¿Por qué se le va a negar al movimiento obrero su participación en la política? ¿Por qué nos tenemos que conformar con algunos dirigentes gremiales que negocian, gerentes, dirigentes, gerentes, empresarios, dirigentes gremiales, para decir la verdad, que negocian su parte económica y no les interesa si el movimiento obrero está más o menos representado en las listas electorales? No es su tema. Y después negocian las leyes como el tema de las RT o lo que venga. O después nos encontramos con la sorpresa en Volkswagen, donde el gremio no sale a defender un disparate. Un disparate. ¿Cómo puede ser que 600 trabajadores estén suspendidos 1 año y medio? No existe ninguna ley laboral. Este gobierno está infringiendo todas las leyes en el país, compañeros. Absolutamente todas, de las leyes laborales hasta la última. Este gobierno no tiene plan de gobierno. Este gobierno tiene plan de negocios. Este gobierno tiene plan de negocios. Hasta Dietrich, el de transporte, está en el negocio de los blindados. No dejan escapar un negocio. La offshore, el correo. Fíjense, lo echaron al procurador, a Balbín, un radical, porque lo que él iba a poner, iba a escribir sobre el tema del correo, no le convenía al gobierno.
tienen plan de negocios, vienen por todos, vienen por el saqueo, vienen para destruir nuestro país. Por eso hoy más que nunca la consigna liberación o dependencia es central, es fundamental, es lo que va a la esencia del tema. Y por último, en ese ejemplo de gobierno y poder, ustedes recordarán, yo termino para no aburrirlo, ustedes recordarán el tema de gobierno y poder. Con la 125 perdimos una batalla política. ¿Por qué la perdimos? Al margen de que si estaba bien la propuesta, si habían quedado los pequeños y medianos productores entrampados en esa política que lo teníamos que separar, cosa cierta. Pero ¿por qué perdimos? Porque no estábamos fuertes nosotros a nivel del movimiento popular. No estábamos consolidados. Estábamos dispersos o estábamos acompañando, pero no estábamos activos desde el punto de vista de la cabeza, de la conciencia, de las convicciones, de la organización. Y perdimos una batalla que nos costó después electoralmente. Néstor y Cristina recuperaron, pero nos costó una derrota. ¿Qué nos pasó con el impuesto a las ganancias? Fíjense, el año pasado en Villa Constitución, lo pongo uno y lo repito 1000 veces, hicimos un acto con los compañeros a nivel de la Corriente Federal de los Trabajadores, compañeros de la CTA, el compañero de aceitero, secretario general y secretario general de la CGT regional de San Lorenzo, planteó lo siguiente, así de claro, y lo repito porque para mí fue muy claro, muy sintético y muy claro. Dijo: compañeros, cuando asumió Menem éramos 4.500 obreros aceiteros, cuando se fue Menem quedamos 500 y pico, cuando asumió Néstor pasamos de esa cifra a 3.500, ahora nos quieren llevar de nuevo a 500 trabajadores. Tenemos los sueldos más altos. ¿Saben a quién votaron nuestros compañeros trabajadores? A Macri. ¿Por qué? Por el impuesto a la ganancia. Los compañeros metrodelegados, su sueldo más bajo 25.000 pesos, su sueldo más alto 50.000. Combativos, ¿saben a quién votaron? Por el impuesto a la ganancia, a Macri. Los compañeros bancarios, más claro todavía, los que están liderando la lucha sindical en estos momentos, los que tienen hoy, están en la primera línea de combate a este proyecto neoliberal. ¿A quién votaron? A Macri. Nuestros compañeros docentes, ¿a quién votaron en ese momento? A Macri. ¿Qué carajo estábamos haciendo nosotros, los militantes políticos que no convencimos, no trabajamos, no concientizamos a cada uno de los compañeros, que fueron ganados por esa caja boba, por ese discurso falso de la falsa promesa? Bueno, nos dormimos, compañeros. ¿Es lo que estamos haciendo ahora? No, ahora nos estamos despertando, ahora nos estamos convocando. Eso nos va a llevar a la victoria. Tenemos que trabajar con esos compañeros, generar conciencia, organización. Es muy importante lo de las redes sociales, fundamental porque nos hace la cabeza. Pero ustedes vieron que en las empresas está eso que se llama atención personalizada, que tiene un valor que se llama fidelización del cliente. La atención personalizada de cada uno de nosotros, con el amigo, con el compañero, con el que está al lado, con el vecino, es una tarea que no tiene reemplazo y no van a poder con nosotros, porque nosotros los militantes del Movimiento Nacional y Popular vamos a recorrer las fábricas, vamos a recorrer las universidades, vamos a recorrer los colegios secundarios, vamos a recorrer el país, calle por calle, y no solo cultura. Y ese liderazgo que nos facilita la tarea de contacto con nuestro pueblo requiere la organización de un colectivo, un conjunto, una vocación de armar una conducción colectiva. Por eso yo critico mucho los pavos reales que tienen su quinta y que buscan solamente la negociación de su sector. Y lo tenemos desgraciadamente los compañeros de Levita. Los compañeros de Levita han negociado con el gobierno que su sector social está cubierto. Pero como yo les digo, están en el tercer piso del Titanic, están bailando el tercer piso del Titanic porque el país se hunde, se van a hundir. Quizás disfrutan unos segundos más que los compañeros de la Volkswagen, pero el destino nos une, el país se hunde si no salimos y no peleamos y nos confrontamos. Necesita ese liderazgo, necesita Cristina esa estructura colectiva de conducción, y eso se arma con la estructura movimentista, y eso se arma en cada territorio como estamos hoy en Tigre. Esa es la tarea
Les agradezco enormemente, compañeros, la presencia. Vamos a recorrer el país, vamos a seguir militando, vamos a seguir construyendo y hasta la victoria.